Bien, buenos días a todos los que estáis realizando este taller de Reiki Magnify, que es un Reiki potentísimo, debido precisamente a las nuevas frecuencias que están entrando a través de la luz solar. Bien, voy a hablar en este pequeño módulo, que ya hablé en su día, en su momento, pero claro, está actualizado porque eso hace bastantes años que lo hice. Y para este taller quiero dar una perspectiva nueva o unas informaciones nuevas que tengo. Entonces, todas esas informaciones son metafísicas, es decir, están más allá de lo natural, de lo racional, de lo científico, porque precisamente una de las condiciones que hace el Reiki Magnify es aperturizar el channeling, en lo que se llama canalización. Y hace tiempo que tengo varios temas, varias técnicas canalizadas y, por decirlo de alguna manera, tengo conexión con seres de otros lados, de otros lugares, de otras dimensiones, que sí que puede extrañar todo esto que estoy a la persona que está fuera del contexto pues puede extrañarle y puede pensar que estamos zumbados un poco, ¿no? Pero la realidad es que todo esto ha sido confirmado posteriormente. Muchas cosas que me han dicho, los científicos lo han confirmado posteriormente. Entonces, digamos que de alguna manera nos están ayudando en este proceso de despertar. Y es lógico que así sea, porque ellos, como han dicho, me han confesado, han dicho que son hermanos mayores nuestros. Es decir, en la experiencia humana que está aquí en la Tierra, ellos participaron en el desarrollo de vida aquí, vida humana. O sea, los humanos, una de las cosas que tenemos, que sabemos que funciona de una forma creadora y manifestadora, es el propio ADN que lleva cada célula. Cada célula lleva una codificación que establece esa célula, el origen y la historia de la célula, ¿vale? Entonces, este Reiki Magnify, dentro de su proceso de activación y de autosanación, una de las cosas que hace es activar las 12 hélices de ADN. Vamos a ver qué es lo que se sabe de todo esto y qué nos puede afectar. Aunque a los que participan del curso les será dada una información más avanzada y más profunda, pero en principio aquí vamos a hacer una especie de recopilación de lo que yo más o menos intuyo o tengo una idea. Bien, entonces, el ADN es una estructura energética que se estructura alrededor de 12 hélices o 12 anillos concentrados en forma de hélice, y tiene un porqué, la hélice tiene un porqué. O sea, la geometría sagrada, Pitágoras decía que Dios geometriza, que Dios queda geometrizando. O sea, las matemáticas tienen que ver mucho con el tema espiritual, porque de alguna forma, tanto las frecuencias, las vibraciones, la resonancia, las estructuras con forma determinada van asociadas a estructuras geométricas. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué esas estructuras son geométricas? Porque buscan la optimización del espacio y del tiempo. Factores matemáticos también. Entonces, digamos que las matemáticas son realmente el espíritu de Dios, la conciencia de Dios reflejada sobre algo que tiene forma. Entonces, mira, yo este dibujo, cuando lo vi, lo asocié enseguida con las 12 hebras. Es una forma fractal que está girando continuamente y hay 12 círculos, 12 espacios vibracionales donde se generan unas fuerzas que se concentran en el núcleo de la célula. Entonces, si vemos la estructura que hemos hablado en otras ocasiones del ser humano y de muchas estructuras, el árbol, cualquier animal, está dentro de una especie de estructura energética que se llama Merkaba, Estrella de David o Hierofante, le llamamos nosotros. Entonces, básicamente esa estructura lo que hace es establecer un canal central de energía entre cielo y tierra,
ya hemos hablado, y además establece seis estructuras en un espacio tridimensional como es el nuestro, están reflejadas en espacios verticales y expansivos laterales. Es un cubo realmente. Esta estructura creadora se refleja magnéticamente o energéticamente alrededor de un toroide, una especie de rueda hinchable, ¿no? El planeta Tierra, por ejemplo, que es un sistema más grande que un ser humano, pues resulta que tiene también esta estructura, tiene un polo norte y un polo sur, aunque esté desviado del eje central, pero su estructura es esta. Porque toda forma manifestada, en principio, la materia manifestada se materializa al final en esta estructura. Es decir, un árbol, ahí medio también tendría una copa por arriba y unas raíces por abajo. Entonces, se entiende perfectamente que un árbol tenga esta forma y que el ser humano, lo que no se ve tan claro es como si fuera otro tipo de una hormiga, por ejemplo. No se ve claramente aquí cómo está estructurada, pero también forma así, también se forma así. Bien, esta forma lleva consigo que la implementación tiene un programa de creación de manifestación que va a través de cada estructura básica de vida, es la célula. Entonces, si ponemos la célula encima de esto, veremos que coincide dentro de la estructura del holograma toroidal, que somos todos, pues aparece esta historia, ¿no? Y nosotros creíamos hasta ahora, hasta hace poco, que nuestros padres y abuelos simplemente nos pasaban sus genes y punto, y se acabó. Y ahí ya funcionábamos, nuestro cuerpo cogía una estructura y que las experiencias que ellos habían reunido en sus vidas no se adquirían y no se utilizaban para nada, de forma perpetua, porque cogemos en que los genes se transmitían inalterables de generación en generación, sin modificaciones, sin tocar el núcleo celular inmaculado, puro, purísimo, ¿no? No habíamos llegado al conocimiento de la epigenética, de las epimutaciones, es decir, que el ADN se muta, cambia de acuerdo con las experiencias vividas. O sea, una experiencia traumática, un shock, un conocimiento adquirido, un estudio avanzado, un aprender un idioma, un saber filosofía, un saber matemática, un saber tocar un instrumento musical. Esto hace que nuestro código genético grabe el hecho de hacer un ejercicio, de hacer un determinado ejercicio, de practicar una rutina, de establecer unos sentimientos de forma fija. Todo esto hace que nuestro ADN grabe ahí dentro, grabe una información nueva, que va a ser legada, ¿vale? Que va a ser legada, transferida, porque ya sabemos que nosotros simplemente recibimos información no de nuestros abuelos, sino tatarabuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Esa es una estructura piramidal inversa que al final acoge un montón de cientos de individuos, por no decir miles. Es decir, al final nuestra vivencia personal de vida lleva asociada a una información en el ADN que es imposible de calcular. Hemos calculado las hélices o el genoma básico físico, pero alrededor de las hélices de físicas de ADN hay otra cosa, que es de lo que vamos a hablar aquí. Sin embargo, hoy sabemos que el aire que respiramos, nuestros abuelos, el agua que bebieron o el ambiente psicosocial en el que vivieron pudieron afectar también a sus descendientes, incluso décadas después. Y esto tiene que ver mucho con los traumas adquiridos, es decir, la persona que pasó escasez en la guerra ha transferido a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, escasez. Y es lo que traemos nosotros como programa de vida. La falta de haber pasado en un periodo antiguo, antediluviano, ancestral, por la falta de pasar hambre, ¿no? La falta de alimento, la falta de estar cubiertos, de estar protegidos, de protegernos por la noche de animales salvajes. Todo esto es refleja en un miedo ancestral en el que estaban bloqueados
y teníamos que buscar procesos. Ese mismo bloqueo, ese mismo miedo nos ha instigado a desarrollar nuestra inteligencia, a buscar procesos de salvación, a buscar procesos de alimentación, de mantenimiento, de conservación. Así que hoy sabemos, gracias a algunos científicos, en el que hay que destacar a Bruce Lipton, que el aire que respiramos, el agua que bebemos, el ambiente psicosocial en el que nos extendemos, pues puede afectar también a nuestros descendientes, incluso décadas después. Es decir, yo soy abuelo y mis nietos, gracias a mis experiencias personales, que han sido bastantes, pues tienen una proyección de futuro en el que van a tener algunas condiciones especiales. Y esto es importante valorarlo, porque la gente a veces dice, no hace falta estudiar, no hace falta esforzarse, no hace falta cubrir ciertos aspectos de la vida, pero sí que hacen falta, porque tú vas a transmitir esa herencia. El hecho de entrenarme durante años en un deporte, haber sido subcampeón de España de un deporte determinado, que me he destacado sobre la generalidad de la mayoría de gente que se entrenaba, pues me ha dado una voluntad y unas condiciones especiales. Lo que hay que decir es que los factores externos, que es lo que no pensábamos, pueden influir en el complejo entramado de interruptores que tiene el ADN, que hace falta para conectar y desconectar, para dar lugar, por ejemplo, al desarrollo de un cáncer, de una enfermedad determinada. Es decir, tanto lo bueno como lo malo forma parte de ese genoma energético, vibratorio, que asume que factores psíquicos, emocionales, mentales, pueden alterar la información del ADN de tal manera que en un momento determinado de nuestra vida se activan unos interruptores que hacen que se conecten procesos genéticos a nivel celular que hacen que aparezca el cáncer. No se trata, por tanto, únicamente de genes heredados o no de nuestros padres y los abuelos, sino de si están encendidos o apagados a través de interruptores epigenéticos. Esto es una revolución, una revolución que ha sido poco comprendida. Se han desarrollado técnicas espectaculares como CK, por ejemplo, que le ha apoyado a Bruce Lipton. A mí me encanta esa técnica, porque esa técnica te borra una creencia errónea en un minuto. Y esto es muy importante, porque una creencia errónea puede traerte un cáncer, como hemos dicho antes, por ejemplo, o un Alzheimer, o un Parkinson, o cualquier otra cosa. Y yo creo que esa técnica tiene un futuro prometedor, porque cuando se descubra la posibilidad de tener un gen de un cáncer, se verá también la posibilidad de podemos verlo, poder ser analizado. Ya hablaré de esto más adelante. El ADN se crea en el momento de la creación del ser, porque aparece una concatenación, una conexión entre la parte femenina y la parte masculina, el yin y el yang, que hacen que se genere una célula nueva, combinada de un óvulo y un espermatozoide, que hace que se genere un campo de energía común, asociado a una estructura del ADN, que es el que va generando, empieza a vibrar y empieza a generar toda la estructura celular necesaria para crear una vida, un ser, un holograma material. Dentro de lo que es el sistema Katara, que yo he tenido acceso gracias a mis amigos, pues hay un gráfico que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque, claro, hay que entenderlo, no es fácil entenderlo. Hay que saber mucho, hay que haber leído mucho, hay que haber inspeccionado mucho, pero aquí básicamente yo solamente hago referencia a dos puntos que están aquí un poco más en rojo, en rosa, que dice template DNA and líneas axiotonales. Es decir, nosotros cuando el DNA
aparece en esa combinación de células óvulo y espermatozoide, lo que no sabíamos es que ahí dentro se integra la información cosmológica de esos dos seres. La estructura psíquica, emocional, astral y espiritual de esos dos seres. Somos una combinación de esos dos seres que se integran a partir de una estructura, de una plantilla de ADN. ¿Cómo se hace esa plantilla? Claro, no lo sabemos. Pero fijaros que antes de la plantilla del ADN, fijaros la figura que hay, que es un Merkaba, es un hierofante, es una estrella de David. Esta plantilla que hay aquí, que le han dado a ellos, para poder entender a nosotros, tiene una simplificación, una simbolización maravillosa, estupenda, fenomenal. Aquí en este embudo que hay aquí en medio, intermedio, hay un embudo, una especie de conexión de embudos de polo norte y polo sur, de concentración magnética, además enfocada a una especie de agujero que se va haciendo un vórtice interior. Es como si saliera de ese vórtice, saliera una fuerza que genera un polo norte y un polo sur en esa estructura básica de un toroide. Y dentro de ese toroide, cuando va a tomar fuerza a nivel de radiación, de forma, dentro de ese toroide va a coger forma a través del ADN, la forma correspondiente al holograma, al ser que se materializa. Fijaros que aparece otra vez el cuerpo del ADN, pero físico, lo pone aquí. ADN y cuerpo físico, el material. Y luego viene la proyección de la forma física y el holograma. O sea, esta estructura que hay aquí pintada, pues no podía estar. Además, fijaros bien que el origen de todo esto, el origen de toda esta historia que estamos hablando, está en el árbol de la vida, de la Cábala. Es decir, nosotros estamos hablando de un Reiki, que es una información que viene de más allá del árbol. Viene de donde, viene del creador, del padre creador de este universo. Un ser con un poder maravilloso, magnífico, extraordinario, imposible de entender desde la mente humana. Pero gracias a toda la información que tenemos y a todas las técnicas que hemos desarrollado, sobre todo a nivel espiritual, pues tenemos acceso a esta información. Este diagrama, yo estoy súper contento de poder repartirlo a mis amigos del taller. ¿Por qué? Porque es una secuencia de personal de transformaciones que vienen proyectados desde el centro de operaciones de la creación, digámoslo así, ¿vale? El Magnify Healing, que fue la primera técnica que yo utilicé en sus diferentes niveles, me demostró que hay algo más realmente que el Reiki. El Reiki es una puerta de apertura básica, pero por eso yo a esto le he llamado Reiki magnificado, porque realmente detrás de esto hay unas entidades maravillosas y fabulosas, que he tenido la suerte, porque no se puede decir otra cosa, o la gracia de conocer o de sentir. Bien, ¿qué es la epigenética? ¿Qué es la epigenética? Que la epigenética, no se ha desarrollado todavía nada con respecto a esto. Se está estudiando en las universidades, pero no se sabe. La epigenética son marcas químicas que se añaden al material genético y permiten su correcta actividad. Esto de las marcas químicas es una especie de saco, porque el ejemplo más típico para entenderlo sería el de los gemelos monocigóticos, que tienen el mismo ADN, pero pueden ser diferentes y sobre todo tener enfermedades diferentes. Es decir, dos gemelos idénticos que se analiza el ADN de ellos y es el mismo, ¿cómo es posible que si disponen del mismo material genético puedan, aunque comparten el ADN, en cada individuo regularse de una manera determinada, diferente? Otro ejemplo se da con la clonación de animales. Cuando un animal clonado crece, no es idéntico al animal del que proviene. Debía ser el mismo, debía tener las mismas cualidades, las mismas características, pues no lo tiene. ¿Por qué? Se ha generado de la misma código de ADN, tenía que ser lo mismo, pues no. Y eso ocurre por la misma razón. El ADN es igual, es el mismo,
pero no su regulación, su configuración. Es como, para hablar a nivel informático, es lo mismo que un Windows y un sistema operativo Linux o un sistema operativo Mac. Hay que configurarlo de una forma determinada para que funcione, para que interaccione con la realidad de una forma parecida. ¿Cuál sería entonces la función del epigenoma? Pues esa regulación viene a través de una cosa que se llama más allá del genoma. El genoma es el gen físicamente establecido a través de 4 proteínas que establece esa cadena de ADN física. Pero más allá de eso, hay algo que provoca que una neurona produzca un neurotransmisor, un producto endocrino, y que una célula del corazón lata de forma continua a través de ese latido. El corazón funciona con latidos, da la vida. También es responsable de reprimir secuencias exógenas, externas, que podrían dañar a nuestro ADN, a nuestro cuerpo. Este epigenoma, esta especie de genoma invisible, virtual, fisiológico, que además nos define como especie. Recordemos que el hombre y el chimpancé comparten el 99,9% de genoma, pero tienen epigenomas distintos. O sea, lo que hay que saber es que el epigenoma es dinámico y que puede modularse por factores externos. Es decir, que aunque seamos todos lo mismo, cada uno tiene unas características especiales. Sabemos que el que fuma, el tabaco, el consumo excesivo de alcohol o la radiación solar alteran de una manera negativa este epigenoma. Por el contrario, sabemos que el ejercicio físico y otros hábitos saludables tienen un impacto epigenético positivo. Este dinamismo hace que sea más sencillo intervenir sobre el epigenoma que sobre el genoma. Pues no, porque el epigenoma es invisible. Es muy difícil reparar la mutación de un gen que provoca una enfermedad. Si la mutación es activadora, se puede bloquear, pero no se puede reparar. No tenemos la tecnología todavía, pero si supone pérdida de actividad es complicado recuperarla. Por ejemplo, así sucede con enfermedades determinadas que están dando mucho que hacer, mucho que dar de cabeza. El cáncer es uno de ellos. El epigenoma, en cambio, es más dinámico y esto nos permite utilizar fármacos para reprogramar la célula y conseguir que recuerde cómo era su epigenoma normal. Ahí está la ciencia desarrollando técnicas avanzadas para poder regular todo esto. Yo creo que dentro de unos 100 años esto será una revolución total. Lo estamos viendo con las camas, las beds famosas del señor Trump y todas estas frecuencias. Vamos a ver, al final, ¿de qué se trata todo esto del epigenoma del ADN? Esto es información. O sea, es información. No, estamos hablando de que se unen 2 células y transforman información de uno con el otro. ¿Y esa información cómo se transfiere realmente? Pues se transfiere físicamente en una hélice y una estructura de proteínas. Pero ¿qué son esos? En el fondo, ¿qué son? Energía. ¿Y qué es la energía? Vibraciones. Son vibraciones, son frecuencias. Al final, la creación son frecuencias, son resonancias, son vibraciones. Y eso es lo que dice también el Katara. Katara, esa secuencia que hemos visto, todos son frecuencias. Frecuencias con armónicos, entremezcladas. Es muy difícil entender cómo esta ciencia energética funciona. Es muy difícil. Y me remito a las bioresonancias, a los biofilmas del amigo Karim de Egipto, que sanó a toda una planta de enfermos con unas biofilmas. Esto es, si no se piensa que esto funciona con frecuencias, con patrones de frecuencias, es imposible entender que esto cómo se produce. El doctor Buzz Lipton dice que el verdadero secreto de la célula se encuentra dentro de su membrana celular. O sea, no dentro del núcleo, sino dentro de su capa que se comunica con el exterior.
Cada membrana de la célula tiene receptores que captan diferentes señales ambientales y ese mecanismo controla la lectura de los genes dentro de las células. Porque no olvidemos que el ADN está en el núcleo de la célula. Y la célula es el elemento, el ladrillo de vida de un órgano, de un hígado, de un corazón, de un pulmón, de unos ojos, de unos oídos, de unos dientes. O sea, esos códigos genéticos generan células propias de eso. ¿Ustedes se imaginan lo que es que empieza a hacer un trasplante de ojo, generar un genoma del ojo para que crezca un ojo, o un diente, o un pulmón, en vez de traspasarlo, transponerlo? Bien, y aquí el problema está en que esas células que tienen esa información en el ADN, este señor dice que ojo al cojito. Dice, el verdadero secreto de la célula no está en el propio ADN, sino está en la que es la membrana celular, porque la membrana celular tiene unos especie de sensores que captan las señales ambientales alrededor de la célula. Y esto hay muchos oncólogos que sin darse cuenta han sido capaces de detectar. Porque cuando una célula cancerígena aparece es porque los sensores de esa membrana celular se han sensibilizado de una forma especial a algo que está pasando en el cuerpo. Hay algo en el cuerpo que está haciendo que ese ADN de esa célula se encuentre en peligro y está leyendo algo que las demás no leen. Es unas células inteligentes que leen más que otras, que saben leer más y más profundamente que las demás. Y entonces esa célula, para defenderse, se muta. Y muta una defensa que es generar una célula cancerígena, tumoral. Entonces hay algunos oncólogos que han dicho, ¿qué podemos hacer para que esta célula, calmarla, tranquilizarla, decirle que vamos en un camino adecuado? Pues claro, el sistema inmunitario, aumentar el sistema inmunitario, las defensas, que la célula vea que hay una lucha interna del cuerpo que lo va a ganar. ¿Y qué han aplicado? Pues como el señor Box explica en sus conferencias, una de las cosas que hizo, fantástica, oye, es hacer baños de sal. Baños de sal, convertir las células del cuerpo, de la piel, en células productoras de purificación de la sangre. Ese corriente sanguíneo que va a todas las células del cuerpo y que se encarga de alimentarlas y recoger la basura. Al introducirte en un baño de agua de sal en el mar, un cuarto dura 20 minutos, generas una activación en el cuerpo que hace que aparezca un riñón más grande que los dos riñones que tienes, que es la piel. Y la piel, a través de la osmosis, provoca una limpieza de toda la sangre del cuerpo, de los 5 litros que tenemos en el cuerpo de sangre, durante 20 minutos. O sea que te vayas 20 minutos, te sales, te secas, te vuelves a meter, te aseguro que en una semana eres otra persona. Se te han ido los dolores. Has rejuvenecido, te encuentras con una vitalidad diferente, nueva. Es como si te hubieras dado un baño de vitaminas. ¿Qué significado tiene esto? Pues esto, que la lectura que hacen tus células por la sangre que pasa es que le estás limpiando, le estás renovando su sistema. Entonces, claro, ¿qué vio el oncólogo, este señor de niños? Pues que la eliminación de la tumoración se reducía de 5 meses a 1. ¿Y esto qué significa desde el punto de vista de Bruce Lipton? Pues significa que nosotros no estamos controlados por nuestra composición genética, sino más bien por la lectura que se hace de esos genes. Es decir, yo lo que debería saber realmente es qué traumas traigo en mi composición de ADN, desde mis padres o de mis abuelos, Intentar liquidarlos, limpiarlos, desactivarlos o eliminarlos. Y yo, por lo que he visto y he conocido, he visto casos que son milagros. Y claro,
principal causa y determinación de ese milagro está en esto que estamos hablando. Es decir, la célula, el ADN tiene un trauma que se dispara, se conecta, y cuando va a surgir, tú percibes desde la mente, se da cuenta la mente de qué es lo que significa eso, y si eres capaz de proyectárselo, lo desbloquea, lo elimina, entonces no se produce ningún tema traumático. Es decir, todo lo que hacen las constelaciones, lo que hacen otras técnicas, pues lo hacen lo mismo, es decir, hacen lo mismo. Desbloquean procesos de conexión del ADN, que la lectura no se dé, que no puedas leer esa información. Aquí Bruce Lipton llega a una conclusión que creo que es real. El principal problema de creer el mito de que los genes controlan tu vida es que tú te conviertes en una víctima de esa herencia. Sin embargo, esta nueva ciencia permite o revela que tus percepciones controlan tu biología. Y esto es lo que hace tener el control, ya que si es posible cambiar mis percepciones, puedo dar forma y controlar mi propia lectura genética. Esto ocurre a niveles de todo lo que nosotros proyectamos, tanto emocionalmente como mentalmente. Entonces, yo, Crayon, no sé si os suena Crayon, grupo Crayon, que trabaja a través de las canalizaciones de varias personas en todo el mundo. La más famosa es Lee Carroll, un americano, que hace transferencia de este grupo. Crayon es un grupo, son mentes colectivas. Hay canalizaciones de mentes colectivas. ¿Por qué? Porque en planos elevados la fuerza para conectarse hace falta agrupar energías de esos planos para poder conectarse en esta densidad que hay aquí abajo. Entonces, ese Crayon nos ha dado información de las 12 capas del ADN. La medicina y la ciencia trabajan sobre la capa 1. La capa 1, la psicología y la espiritualidad, y sobre la capa 2, que tiene que ver con la espiritualidad más bien. Y luego están las capas filosóficas esotéricas que han incursionado sobre lo que hoy conocemos como la capa 3 y la 8. Lo que vamos a ver de Crayon, ¿vale? Sin embargo, cuando conocemos el papel de cada una de ellas, juega en la totalidad de nuestra existencia. Somos capaces de reconocer que podemos fundirnos con el todo, con el macrocosmos, con el creador, con el que ha creado todo. Y en ese instante no existen límites que creíamos que existían. Entramos en el mundo de los portales, de las vibraciones, de las energías del universo, del cosmos, de las galaxias, en fin, de las líneas axiotonales. Entonces, Reiki Magnify activa la capa 13. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Esa capa cuál es? Pues esa capa es la que orquesta o genera o gestiona la totalidad de todas las atributos y cualidades que tienen las otras 12. Para desde el silencio, el vacío, transformar la información de esas capas en una información general que llamamos amor. Es decir, el amor, desde el punto de vista fisiológico, podríamos decir que es la activación de las 12 capas de ADN. ¿Quién tenía las 12 capas de ADN activas? ¿Qué ser tuvo las 12 capas de ADN activas? ¿Qué ser resucitó? ¿Qué coste? ¿Qué has resucitado? Cristo. Jesús es Cristo, el Mesías. ¿Por qué? Porque es hijo de la divinidad. Y la divinidad es capaz de gestionar todo el ADN. ¿Cómo si no Cristo iba a sanar a un tullido? Es que Göring, no sé cómo se dice en alemán, el alemán que sanaba y curaba con su presencia, decía que era el reflejo de Jesús lo que él hacía. Y yo leí un libro en que contaba un alemán que se curó, que era tullido, iba subiendo como podía las escaleras para verle a él, y a medida que subía las escaleras iba acercando a él, la energía de él le
atravesaba todo el sistema celular y me notaba cómo a medida que iba subiendo las escaleras los huesos se iban poniendo en su sitio. Eso es imposible de entender. Es un milagro. Es un milagro. Es que los milagros son hechos incomprendidos. Sí, a nivel espiritual, como queráis decirlo. Yo he visto milagros. Ya lo he contado alguna vez. He visto milagros. El creador gestiona el mundo con una energía única, que no sé si será suya o será de algún sitio, me da igual, pero es que él la da, la comparte con todos nosotros. Entonces, yo no puedo, si alguien me comparte algo, me hace feliz y me da felicidad y si yo tuviera un mecenas que me diera todo el dinero que necesito para vivir como yo, para vivir bien y para que mis seres queridos vivan bien, pues ¿qué pasa? Pues que realmente estaría muy agradecido. Y ese es el concepto que hay que valorar de todo lo que estamos aprendiendo. Tenemos que estar agradecidos porque alguien se haya encargado de darnos esta información. Bien, entonces el ADN está formado, digamos, por 4 grupos. Cada grupo tiene un nombre y cada grupo contiene 3 capas. Son 4 por 3 son 12, ¿de acuerdo? 12 capas. Y una 13ª que está formada por el cuerpo crístico, que es el que se encarga de aglutinar esas 12 y generar lo que llamamos Adán. Adán, el ser creado por el Padre. Bien, el primer grupo son las capas base, o sea, son la capa biológica, que se conoce como el árbol de la vida, el patrón de manifestación, desde el punto de vista de lo que es un reflejo, un espejo de lo que hay arriba. La capa de elección de vida es un esquema divino del ser que va a reproducirse a nivel de materia. Luego el 3 es la capa de ascensión, que trabaja en unión con la capa 6 del grupo 2, ¿no? El grupo 1 tiene, por lo tanto, tiene 2 capas físicas y una capa de ascensión. Si os dais cuenta aquí, la capa biológica es lo que nosotros conocemos como ADN o genoma. Pero como la capa de elección de vida es la capa que va experimentando la vida y va adquiriendo el epigenoma, el esquema real profundo de esa información que el ADN toma. Y por último, cuando se consigue despertar a esta realidad verdaderamente profunda del ser humano que contiene la divinidad, se produce un proceso de ascensión que nos pasa a la grupo 2, a la capa 6. Si veis la capa 6 que está aquí, la he puesto a desde para que veáis, ¿con quién nos pone en comunicación? La capa 3, con la capa de ascensión, que es la 6, y la capa 6 que es oración y conexión y comunicación. ¿Con quién? Con el ser superior. ¿Quién es el superior? Dios, la divinidad. Entonces, digamos que al estudiar el ADN entendemos por qué nosotros somos seres espirituales. ¿Por qué tenemos esa tendencia a la espiritualidad? Que no lo entendíamos, pues aquí está explicado. Está explicado en el núcleo de una célula, está explicado. Fijaros que la capa 4 y la capa 5 va asociado a una evolución en la estructura de carbono, a una estructura cristalina basada en silicio, es decir, en las estructuras angélicas que están basadas en esa energía. Bien, si seguimos con las capas superiores, que ya hemos visto 2 capas, veremos la 3, que son capas lemurianas de una civilización que existió en su momento, en que esa civilización desapareció por causas que no sabemos, pero seguro que era por alguna... Estamos a punto de hacernos desaparecer, menos mal que esta generación Dios ha dicho que no la va a eliminar, nos va a permitir subir hasta los niveles más altos, menos mal, y yo creo en eso, por eso estoy haciendo este curso. O sea, si vemos el sentido de la conciencia lemuriana, después de Lemuria vino la Atlántida, antes estuvo Mu, Lemuria, la Atlántida. La conciencia lemuriana vivió
la divinidad revelada. O sea, tuvo acceso a la información de Katara y muchas otras técnicas que estamos usando nosotros. Tenía sensaciones extradimensionales, o sea, tenía los 12 sentidos, tenían acceso a la memoria del ADN, tenían unos niveles tecnológicos brutales. O sea, los archivos acásicos podían acceder a la información que tenía cada ser humano. Por lo tanto, sabían ajustar sus procesos y sanarse para vivir miles de años. La Biblia se habla de algunos seres de estos que vivían 900, 1000 años, en fin, barbaridades, ¿no? ¿Eso era verdad? Sí, era verdad. ¿Por qué? Porque tenían acceso a los registros. Entonces limpiaban, purificaban el ADN. Entonces el ADN se puede vivir esos años. Claro, ese conocimiento y sabiduría exigía responsabilidad, tanto con nosotros como con los demás, con el propio planeta, con el propio espacio. Claro, es que el conocimiento, la sabiduría, no se da por casualidad, se da para que tomes un nivel de responsabilidad. Entonces, ¿qué viene esa responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad de esa? Tu responsabilidad con ese conocimiento y sabiduría. Pues la acción a los demás, expandirlo, expandir ese poder que tienes tú a los demás. Por eso, el hecho de hacer este taller de Reiki Magnify, exige a la persona que recibe toda esta información responsabilidad. Lo único que te exime es que no te lo creas, no te creas nada de lo que te estoy diciendo. Pero si te lo crees, tienes responsabilidad como la tengo yo. No hago más que practicar y practicar cada vez. Claro, me veis y dice, este tío, no sé, se va a transformar en un hombre verde. No sé en qué me transformaré, pero la verdad es que yo me asombro de los conocimientos que tengo. Pues no he leído ningún libro, nadie me los ha enseñado. Me han enseñado los de arriba. O sea, el 9 es la capa de sanación, la capa de expansión, la capa que Saint Germain, con la llama violeta, trajo aquí. La llama violeta está dirigida por él, por Saint Germain, por Cristo, también la trajo. Es una llama necesaria para poder sanarte. ¿Sanarte qué supone? Sanar los registros, sanar el ADN. Al final vamos todo a volver al ADN. Claro. Permitirnos la conexión con la divinidad total, al 100%, sin ningún tipo de obstrucción, de los antepasados ancestrales, con ese miedo a la escasez y con ese miedo a la soledad que eligió Adán al bajar aquí. Bien, así seguimos, porque el grupo 4 es la capa de Dios. Ahí queda el nombre, ya lo dice, es bastante fuerte para decir la capa de la creencia. O sea que la creencia pura, la creencia de que eres una parte de la divinidad, parte del mar, eres una gota del mar, creando un mar lleno de potencia, de poder, pues claro, que es la capa de la llamada a la divinidad. El reconocimiento que Dios está dentro de ti, que tú formas parte de ese Dios, de ese mar. Y que por otro lado aplicas un perdón genérico a toda tu vida, a todo tu proceso yin y yang, masculino y femenino que has tenido a lo largo de todas tus vidas. Tú te has relacionado siempre con un hombre o con una mujer, en función de lo que tú eres. Has sido siempre un yin y un yang. Y hayas producido siempre un proceso de pérdida. ¿Por qué? Porque no sabías todo esto. Ahora que lo sabes, pues acepta y perdona, por favor, porque si no, no sirve nada todo lo que te estoy explicando, todo lo que te estoy enseñando. La última capa, la capa 12, es la capa de Dios, es decir, el nombre que vais a ver es de la capa 12 en hebreo. Todo esto tengo que decir que valdría el lenguaje lemuriano y el atlante. El sánscrito es un lenguaje original de aquellos. El arameo también, el hebreo también, el griego también,
el chino también. O sea, al final resulta que claro, creerse que eres uno especial dentro del contexto de la multidimensionalidad y multifacetas. Estamos hablando de un ADN que se diferencia de otro por las acciones que tú realizas. Es que tú has bajado aquí a modificar tu ADN, a vibrar con el ADN y hacerlo puro, más purificarlo. Esa es tu labor. Tu labor de años de vidas pasadas es purificar el ADN, desbloquearlo, limpiarlo. ¿Para qué? Para al final conseguir la capa de Dios, la 12ª. Dios Todopoderoso se haga activo y presente en ti. Esté dentro de ti. Y estamos en una fase de comienzo en que el Hijo de Dios se haga patente dentro de ti. Tenemos que llegar a la capa 12. O sea, nos quedan todavía muchísimos años de avance. Pero por eso yo os estoy dando información para que el que quiera trabajárselo tenga una idea clara de a dónde vamos. ¿Dónde estamos y dónde vamos? Este es quizás el descubrimiento más grande que hace el Reiki magnificado. Yo creo que ha llegado a un nivel en que han dicho, vamos a darle las herramientas a estos seres y que se dediquen a trabajarse y a currárselo. Si quieren, y si no, pues que mira, que haga lo que quieran. Porque deben estar hasta el gorro de nosotros, ¿verdad? Bien, vamos a ver cada capa. Y estos nombres yo me los escribiría en una libreta para escanearlos todas las veces que quiera. Desde el nivel de 500 que estamos explicando, que hemos explicado en la clase pasada, pues vamos a trabajar todos estos. Y veréis cómo os pasan cosas. Es que tiene que pasar cosas. Si vosotros mandáis desde la mente vuestra, desde vuestro pensamiento, que es el poder de la luz. El cerebro es eléctrico, tiene la luz. Luego la emoción con la que genera esto es una emoción de creencia, de felicidad, de alegría, ¿no? El código se puede leer o se puede escanear o se puede escribir, o se puede visualizar o se puede nombrar. Aquí os pongo el nombre sagrado, como suena, como se escribe, como suena aquí. Keter, que es Kaf, Taf, Res. Keter es Chahim. Keter es Chaim. Hay sitios donde está traducido y escrito y yo, en fin. ¿Cómo se puede realizar esta activación de esta primera capa? ¿Cómo se puede limpiar esta capa? Siempre desde el nivel 500 que hemos enseñado a alcanzar, hay que inspirar profundamente por la nariz y exhalar por la boca 3 veces, relajándose. Respirar normal. Al inhalar, visualizar una luz blanca que ingresa en ti, llenando un cuerpo físico y cada una de tus células. Es como si tu toroide se transformara en una bola de luz blanca, radiante. Continuar respirando así hasta que sientas en tu cuerpo físico vibrar completamente la energía del amor. ¿Cómo se hace esto? Vibrar completamente la energía del amor. Pues mira, físicamente te voy a decir, si estás enamorado de tu pareja de verdad, si la quieres de verdad por encima de todo, pues piensa en ella. Piensa en lo que te ha ayudado, en lo que se ha sacrificado por ti, en lo que ha dado por ti. Porque si te quiere, te habrá dado 100 por 1, seguro. Más de lo que tú le has dado. Piensa en esa pareja y piensa en el sentimiento que te genera. Yo he estado enamorado de mi mujer. Entonces, es fácil, cuando tienes amor al 100%, activar esta sensación, esta energía del amor. Y entonces, esa activación del amor, si no lo tienes, pues piensa en el amor del Dios, creador, que te está dando la vida cada día. Cada día que te despierta, inspiras y tienes células en el cuerpo, tienes brazos, tienes ojos, tienes oídos. Piensa que esa energía que estás recibiendo te la está dando gratis. Sin entender, porque quieres que estés ahí. Porque quieres que estés conectado con Él. Porque quieres que piense en Él, Y entonces dices los nombres sagrados de Kadosh, 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 Adonai Sebayot.
Bien, lo dices 3 veces, porque ese Kodosh, 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 trae una energía altísima del amor del Creador hacia ti. Y entonces actúas el primer grupo, genoma humano, diciendo las 3 letras de las 3 capas. Es decir, primera capa, Keter Etzaim, Keter Etzaim, la corona Keter, que es la primera emisión de energía divina que tiene el árbol de la vida, fluye a través de tu corona, cubre tu corona e irradia en tu esfera toda la energía divina que es capaz de entrar. El Kadosh, 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 Adonai Sebayón genera el Keter Etzaim como una especie de cascada que entra dentro de tu cuerpo y te lo hincha. Bien. Ahora, si ya parar, aunque te leas todo esto, da igual. Dices el segunda capa. Torah Eser Shefirot. Torah Eser Shefirot. Toda la información sagrada contenida en la Torah, en la Biblia codificada que forma la Cábala, los secretos del cielo. Eser Shefirot se vuelca sobre cada Shefirot, iluminando cada uno de los 12 Shefirot de la vida, de ese árbol de la vida que nos permite liberarnos de todo bloqueo, de toda proyección en el ADN que nos va a generar algún tipo de enfermedad. Y la capa 3, ahora le dimos también 3 veces, Netzah Merkabah Eliyu, Netzah Merkabah Eliyu, Netzah Merkabah Eliyu. Son nombres sagrados que van codificados en hebreo y están puestos en hebreo para que los escaneéis al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué hace este último? Pues te produce la ascensión. Si estás en 500, te produce un empuje y un evento de esa ascensión y activación en el plano de acción diaria, en este mundo físico. Está asociada esta capa a la glándula pineal. La glándula pineal ya veremos que es una glándula muy importante. Las glándulas endocrinas cerebrales conforman estructuras de Merkabas con la luz. Están en el cerebro, codificadas. Bien, pues nada, aquí estamos. Y ya está. Ahora entramos en la 4ª capa. Podemos hacerlo todo de un golpe. Urin Tumi, Urin Tumi, Urin Tumi. Es una de las palabras sagradas que os di la semana pasada, que permite limpiar cualquier espacio de luz. O sea, energía superlumínica que entra dentro de la memoria cósmica o divina, expande todo lo que hay en el ADN, hace vivir el ADN y lo expande fuera del cuerpo, fuera de la célula. Lo integra durante todo el cuerpo humano y lo expande fuera de nosotros. 5ª capa. Bien, pues Aleph et Adonai. Aquí aparece la primera palabra sagrada en hebreo que habla con referencia a Dios. Luego esta capa permite que la conciencia humana espiritual vaya hacia la luz. Aleph et Adonai. Aleph et Adonai. Y van junto a la capa 4, la capa 5, esta es la capa 5, la capa 4 y la capa 5 van juntas. ¿Vale? La capa 6, fijaros bien la capa 6 qué nombre tiene. Es brutal esto. La capa 6 es Eye Aser Eye, Eye Aser Eye, Eye Aser Eye. Es decir, yo soy el que soy. Es el nombre que le dio a Moisés la zarza ardiente. Es la capa desde la cual, una vez activada, la oración, el ser de Dios se activa y la conexión y comunicación es totalmente transparente con lo divino. Es el conducto, la tubería que te permite
recibir la respuesta. Hay mucha gente que ora y pide y luego no se lo cree. Cuando lo va a recibir, no lo deja entrar. Es que es fuerte esto, ¿eh? Mundo físico tenemos que cambiarlo todo, ¿eh? Tenemos que pensar de diferente manera. Es muy importante lo que dice aquí, que no se confundan el hecho de que Carl habla de las capas de meditación y oración, y estas no son capas de ADN. O sea, las capas de generan esas 3 capas de meditación y oración, pero el ADN no es en las capas de meditación y oración, porque estas capas de meditación y oración son capas de conciencia. Bien. La capa 7, vamos por el tercer grupo. Aquí habla también, la palabra tiene Kaduma Elohim. Esta es la capa que nos permite conectarnos con los 7 Elohims, con los 7 arcángeles, con los 7 rayos. Kaduma Elohim. Kaduma Elohim. Revelación divina, ¿vale? Bien, la 8. Rohet Barabot. Rochep Barabot. Rochep Barabot. Aquí se da el nombre en lemuriano. Aquí ya vi fractuar. Aquí ya vi fractuar. Rochep Barabot. Rochep Barabot. Os escaneáis, si no sabéis hacerlo bien, decirlo bien, escaneáis en las letras hebreas que las tenéis ahí abajo. Para eso lo he puesto. Una a una. 3 veces. Siempre 3 veces. Estamos en la capa 9, la capa de sanación. Aquí no he puesto el nombre. Es mejor que lo leáis tal como pone aquí, ¿vale? Cada letra, la Sim, la Kof, la Kaf, la Yud, la Nun, la Hei, Aleph, Sim, forma un nombre. Lo escaneáis 3 veces, que sepáis que está la capa de sanación, donde uno se queda, la actividad de las células es totalmente pura, totalmente arquetípica, totalmente divina. La capa 10, que son las 3, ya estamos en las 3 últimas. La capa de Dios. La palabra que este código es un código que yo utilizo mucho en las meditaciones porque es un código que llama a la divinidad, que es la fuente de la divina de la existencia. Dios con este código que está aquí se llama Vayikra. Pero si lo meditas, de alguna manera lo meditas, lo que estás pidiendo es que la divinidad te impregne a ti a toda tu vida. Vayikra, Bab, Yud, Pe, Res, Aleph. Esta es una palabra mágica, sagrada. Yo la utilizo mucho, a mí me encanta esta palabra. He aprendido a escribir, me la sé de memoria. Me la sé de memoria, la escribo. Cuando puedo la escribo. Cuando tengo un momento y tengo un papel, pues yo pongo Vayikra, ¿no? Vayik, con K, y luego R-A. Y luego digo Bab, Yud, P, Res, Aleph. Bab, Yud, P, Res, Aleph. Ten en cuenta que son 6 letras, como el Ana de Joa, y que cada grupo de 3 letras representa una secuencia de mañana y tarde, una secuencia especial, específica. Un día haré un análisis de esta palabra. Veréis lo que sale. Ahora está fuera de contexto. Vamos a seguir.
con la capa 11 y la sorpresa, la capa 12. Ahí sí que me llevo una sorpresa cuando me enteré del nombre. Chokmah Micha Halelu. ¿Qué nos hace falta para poder integrar todo esto? No conocimiento. El conocimiento no nos da nada. Tú puedes saber mucho conocimiento de madera, pero para nivel espiritual no te sirve para nada. Conocer mucha informática tampoco sirve para nada. Es decir, al final el conocimiento no sirve para nada. Lo que vale es la sabiduría, que te da esa faceta de sonreír, de aceptar, de perdonar. Y esta capa, Chokmah Micha Halelu, a mí me trae el nombre de San Miguel. No sé si cuando lo digáis vosotros, Chokmah es el segundo cuerpo es Keter, Chokmah y Binah, la tríada, ¿no? Superior, ¿no? Entonces, Chokmah es el Hijo, es sabiduría del divino, la sabiduría la contiene Jesús, el Cristo, cuando viene aquí. Es un reflejo de sabiduría. Cada vez que yo pienso en Él, es como si tuviera un volcado de información en mi cuerpo, ¿no? El saber que Él ha hecho, el saber que las escrituras que Él hablan de Él contienen una información escondida que es imposible de conocerla, de saberla. Chokmah Micha Halelu. Es que aquí dice que esta información de sabiduría debe considerarse como un paquete junto con la 11 y la 12. Esta capa lo que hace es no separarse de la 12. La 12 y esta capa van unidas. Y es más que Chokmah representa la sabiduría divina. Estas tres capas, la 10, la 11 y la 12, Vayikra, voy a volver a poner otra vez. Estas capas tenéis que tenerlas grabadas. Vayikra, llamada divinidad. La segunda, sabiduría. Chokmah Micha Halelu. Chokmah Miguel. El nombre de Miguel representa al Chokmah, la divinidad, sabiduría divina. Es algo. Por eso al Arcángel Miguel se le llama muchas veces, para darnos sabiduría y conocimiento sobre un hecho concreto. Bien, y la última, la 12. Esta palabra también hay que saber escribirla porque es fantástica, maravillosa, lo digo de verdad. Nos da un poder, ya explicaré algo antes de acabar el curso y veréis cómo la queréis y la amáis esta palabra. Aleph, Lamed, Shin, Dalet, Yud. Bet, Yud, ¿vale? Repito, Aleph, Lamed, Shin, Bet, Yud. No es Bet, esta no es Bet, ahora os digo la palabreta que es, que no me acuerdo. Miradlo vosotros en el código de las letras hebreas. Creo que es Dalet Yud. Aleph, Lamed, Sin, Dalet Yud. ¿Qué nombre es este? Sadai, el Sadai. El es Aleph, Lamed. Cualquier código de los 72 nombres de Dios que queráis saber el nombre de Dios acaba en él o en A. Que representa H es A, es él. O sea, y él es Aleph Lamed. El Sadai. ¿Y el Sadai qué letras son? Pues Sin, Dalet, Yud. También hay un análisis de estas tres letras. Hay un análisis de estas tres letras que nos dice Sadai, ¿qué es Sadai? Es el Señor Dios del universo. Entonces, hemos dicho que son capas de acción. Cuando el hombre toma una elección y hace una acción, pues genera toda esta fuerza triple que hace que altere
todo lo alterable. Hace que se profundice en todas las capas de ADN, en todas las capas dimensionales, en toda la interacción del ADN, en toda la información. Cuando se hace un acto de amor divino, cambia todo. Esta capa tiene la vibración más elevada de todas. Cada una de ellas hay que decirlas 3 veces, como hemos dicho al principio. Bien, pues con este Sadai. El Sadai, hay otra palabra que es Yudhe Babhe, ya la conocéis, porque la da muchos patrones. Y esta palabra se puede mezclar, porque esta palabra representa el ser humano aquí en el mundo material. O sea, la divinidad manifestada en el mundo material se llama Sadai. Perdón, se llama Adonai. Se llama Adonai. O sea, la palabra, el ser humano proyectado aquí con el Sadai dentro, se llama Adonai. ¿Cómo se llama el nivel de energía divino que está dentro del corazón vibrando en el campo magnético? Se llama Yudhe Baje. O sea, Tiferet está en el corazón. El fuego, el sol, el domingo, el día de la energía máxima del Creador. Está en el corazón generando magnetismo y proyectándose aquí en el mundo de Malhut, el mundo material, a través de Adonai. Y arriba en el Keter, ¿qué es lo que hay? En Keter está Eye Aser Eye. Si coges Eye y lo mezclas con Yudhe Baje, ¿vale? Se produce una estructura de palabra de 7 letras que hace bajar la energía divina de Keter al corazón, al magnetismo. Y hay una frase que dice que el universo oye al corazón, siente al corazón, escucha a lo que sientes. O sea, el universo escucha lo que siente el corazón. Y lo trae aquí cuando unes Yudhe Baje a Adonai. O sea, fijaros bien, lo que tenéis que hacer es una estructura de mezcla entre Eye, que lo sabéis cómo se escribe porque está escrito aquí, lo mezclas con Yudhe Baje, lo meditas y luego meditas Yudhe Baje con Adonai. Entonces lo que has pedido arriba lo traes aquí abajo. ¿Y cuándo se produce? Cuando lo selles con el nombre de Dios. Cuando lo selles con el sello de Dios, que ya lo sabéis. Que es esa, me lo sé de memoria. Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tab, Zain. La palabra del Arábigo. Bien. Pues esto es lo que hay. No hay más capas. Bien, tu ADN está lleno de información y patrones de vida. La mayoría de esos patrones son los que ustedes tienen, pero que no están completos. ¿Por qué? Porque vienen de tus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, llenos de traumas y bloqueos. Bien, lo que hay que saber es que ese patrón de ADN tiene pues unas normas, unas leyes propias suyas de configuración, de formación. El problema, hay que saber, es que de alguna forma el patrón diseñado, el patrón creado, pues atrae hacia él mismo el resto del diseño, los otros 10 factores que faltan hacia la evolución.
hacia su propia evolución. Si trabajáis el ADN desde 500, como se está explicando, conseguiréis que la evolución del ADN se complete. Entonces aquí explica que lo que pasa, que el holograma es completo. ¿Por qué? Porque tienes una parte de él. Si tú coges una parte del programa, el holograma tiene una característica, y es que si coges una parte del holograma y le pones luz a través de 500, ¿qué generas? La forma original de ADN. El ADN es un holograma de 12 capas. Y tú tienes un trocito que son 2. Bueno, pues las otras 10 que faltan las generas proyectando luz sobre esas 2. Sobre esas 12 capas. Ya, te acabo de dar el patrón. Atáis el resto de la foto para que se generen las 12 capas. Y lo que pasará y lo que ocurrirá si hacéis esto es que channeling vuestro funcionará al 100%. Yo puedo preguntar a un yo soy. No lo voy a hacer siempre, pero cuando me hace falta lo hago y me contesta. ¿Por qué? Pues porque mi presencia divina está dentro de mí cuando yo hago eso. Si no, ¿cómo voy a poder yo hacer eso? ¿Estaría loco? Además, hechos comprobables. Es decir, no es que sea mi imaginación. Es que la persona que se lo he dicho y ahí dice, ¿cómo sabes eso? Pero tú, ¿cómo sabes todo esto que me estás diciendo? Eso solamente lo sé yo. Lo sé porque mi ADN vibra a un nivel en el que tuyo me da toda la información que tienes. Tu ser interior sabe que yo ya lo tengo, ya lo he adquirido. ¿Para qué lo uso todo eso? Para ayudar al otro, para ayudar a los demás, para expandirlo, para extenderlo. Yo para mí no quiero nada. Padre, yo no quiero nada para mí. Lo que tú quieras para mí ya me lo darás. Punto. Oye, qué maravilla. No, es que hay que ser así, si no te has perdido. No es que mi hijo, pobrecito, necesita... No, tu hijo pobrecito no, tu hijo pobrecito... es que la compasión es buena, pero también es mala cuando se pasa de rosca. Cuando a un niño se le consiente todo, ¿qué haces? Un monstruo. Un monstruo. Lo estás mal educando, le estás diciendo que la vida no tiene sentido, que está aquí para coger lo que le haga falta. Y eso no es verdad. Eso no es así. Eso no es así. Perdona que lo diga. O sea, igual que estropeáis una persona consintiéndoselo todo, no permitiendo que tenga ningún tipo de experiencia, pues ocurre lo mismo en la vida cuando tú tienes una compasión ególatra, egoísta. Porque no es que lo hagas porque no sufras, sino porque no sufras tú. Amigo, analízate bien, ¿eh? Quien más te quiere te hará llorar. Esa frase es brutal. Hay refranes en español, en castellano, que son sabiduría totalmente espiritual, divina. O sea que, teniendo una porción del patrón, soy capaz de generar el máximo. ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo generar el máximo? Pues para tener sabiduría. Tener poderes que antes no podías tener. Y vivir en la verdad. ¿Qué verdad? Pues la realidad divina. La verdad, ¿qué es la verdad? La realidad divina. Decía Balmes, el gran filósofo español, ¿qué es la verdad? Y él decía, la realidad de las cosas. ¿Pero qué realidad de las cosas? Si ven tú viendo una cosa y resulta que es otra. La realidad divina. La proyección divina es la realidad, la verdad. Bueno, entonces, ¿en qué nos transformamos? Pues nos transformamos en una copia de Adán. Una copia de Adán, que está aquí en la tierra. El Hijo de Dios está aquí en la tierra otra vez de nuevo. ¿Dónde? En mí. Y Dios está contento de que tú hayas conseguido ser su proyección y su divinidad, constante y diaria. Que usa, dentro de su inteligencia y sabiduría
divina que lo cubre todo y lo mantiene todo, se aprovecha de ti para hacer de ti una herramienta, un tornillo más de su magnificencia, de su potencia, de su poder. Y tú te sientes satisfecho haciendo lo que tienes que hacer. Es decir, imaginaos que en un motor de un coche el carburador dijera yo no carburo más. O un émbolo o un pistón dijera yo no pistoneo más. Se acabó. El motor se para, todo el coche no andaría. Pues aquí pasa lo mismo, es decir, todos formamos parte de un engranaje, de una máquina. Es como si yo mis células, ¿qué es lo que pasa? Las células sienten peligro y ¿qué hace? Se bloquea, se defiende. Se defiende y al defenderse ¿qué hace? Polvo el cuerpo, lo destroza. Aquí pasa lo mismo. El ser humano que no es consciente de este proceso de divinidad, que está bloqueando la humanidad. La humanidad tiene que ir para adelante. Y como ir para adelante, se quiera o no, vamos a ir todos al camino de integrar la divinidad dentro de nosotros. Y para ese proceso hace falta pasar estos 3 años. 23, 24, 25 y 26. Y ya os digo que estos 3 años, fijaros bien lo que os digo, vais a ver cosas que no habéis visto en vuestra vida. Todo el que esté metido imbuido en este sistema se va a enterar de que realmente no es mentira, es verdad. Si lo miras desde el punto de vista racional de lo que estamos escuchando, vamos a entenderlo todo. Dice Crayon, amado viejo ser, tú que has vivido aquí en este planeta vidas y vidas, por fin tu experiencia personal ha llegado a un nivel cuántico en que puedes completar todos los patrones que te faltan y puedes conseguir y alcanzar la divinidad completa. Maravilla, maravilla. Esta es la famosa estructura de Katara, la energía de Katara gris, que tiene 12 esferas. La energía de Katara tiene 12 esferas en comparación con la cabalicia que tiene 10. Pero ya cuando me puso Katara lo explico, porque tiene 12 y porque la de Kabbalah tiene 10. Funcionan las dos bien, claro, funcionan las dos bien. Lo que pasa es que la de 12 es más complicada que la de 10, pero la de 10 vale perfectamente con toda la información cabalística que hay, que va toda relacionada con lo que dice Katara, Entonces, también con lo que decimos nosotros. El ADN y el Reiki Magnify dice, poseemos mucho más poder de lo que creemos, porque somos mucho más de lo que pensamos. Creemos que somos seres creados al azar y es mentira. Que nuestra actitud mental y emocional puede influir en nuestra salud y desarrollo. Cierto. Ya hemos dicho que el ejercicio físico potencia el epigenoma. En cambio, la vida del alcohol, el fumar, el comer conservantes, el comer veneno, pues perjudica. Actualmente nuestro ADN no funciona al 100%. No, señor. Funciona al 2%. Porque tenemos 2 de las 10. O sea, al 20%, por decirlo bien. 20%. Los biólogos que han trabajado en el genoma humano, en lo físico, en lo que son las 4 combinaciones de las 4 proteínas famosas, han definido únicamente la información de nuestro código genético a un 3%. Aún ignoran la finalidad del 97% restante, que le llaman, comúnmente le llaman ADN no codificante, que queda muy técnico, pero otro va más allá y dice, no, esto es ADN basura, o aleatorio, para quitarse el muerto de encima. Esto es un obstáculo invisible, virtual. Ahora, luego te pegas una castaña y sí que está allí, está duro, está duro. En el interior de nuestro ADN basura o no codificante está el recuerdo de nuestras hélices desactivadas y no se encuentran los códigos necesarios para reconectarlos de acuerdo al plan original, que es lo que acaban de daros. Activar las 12 hebras en espiral o capas de ADN es activar los 12 centros de energía
que abren las puertas dimensionales y los códigos del tiempo que contiene el cuerpo humano, aportando la estructura de Adán divina con sus 12 sentidos funcionando. Bueno, ya lo hemos dicho, te conviertes en Adán. ¿Y Adán quién era? Un ser con un nivel de cociente de inteligencia de 2000, cuando nosotros tenemos 120 o 150 como máximo. Es un ser que era capaz de nombrar, y por el hecho de nombrar le daba vida a un ser en el Edén. Estas 12 capas de ADN que hemos visto existen no solamente en la dimensión nuestra, porque cuando hablamos en hebreo entramos en otros planos dimensionales. Están estructuradas en 4 grupos, de 3 capas cada uno. Bien, todo esto ya lo vemos. Aquí están. Los hermanos de la luz han dado su significado de información, esos cuatro capas de 3 que conforman las 12 hélices, ¿no? Cada campo, cada grupo representa una frecuencia del campo espiritual. Y esto hay que decir una cosa, ahora lo entiendo perfectamente, porque son 15 planos los que hay, pero aquí hay 12. Y a mí se me dijo, solamente podéis llegar a 12. Solamente podemos llegar a 12 con ADN. Ojo. Con lo cual quiere decir que físicamente, con mi forma de hijo de Dios, yo puedo estar en los 12 planos. En los planos divinos no puedo entrar porque necesita disolver. No hay ADN. No hay información. Soy divinidad. Ya está. Ya lo entiendo. Son 12, ¿vale? El ADN es más que una doble hélice de bioquímica que se puede ver bajo el microscopio. Porque representa realmente una de las 12 capas que están realmente ahí. Realmente tú tienes una capa retorcida de 2 hélices. Tienes una. Lo que hablan de las 12 capas del genoma está dando una descripción material de 3D, de un acertijo multidimensional. O sea, estamos intentando ver con lo que se ha descubierto, por ejemplo, en medio de la estructura, del núcleo del ADN, es una frecuencia de tal nivel, esa frecuencia láser, violeta, ultravioleta diríamos mejor, porque esa frecuencia, como resulta que tiene que transmitir la información que lleva que es de terabytes, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, pues tiene que tener un canal de comunicación con todo el cuerpo. Y ese canal de comunicación con todo el cuerpo, fijaros bien lo que os digo, es de fibra óptica. De fibra óptica, que llega hoy a tu casa para 100, 600, para 1 giga. Fibra óptica. Pues esta fibra óptica es una fibra láser ultravioleta sin soporte físico, canales de luz que van a través del ADN multiplicándose por las estructuras del cuerpo, de las células del cuerpo. Tenemos bañado todo nuestro cuerpo de luz. Tenemos que ser luz porque nuestra información se mantiene en nuestro cuerpo a través de la luz del ADN. Y esa información es totalmente y completamente accesible cuando tenemos los 12 filamentos. Porque en 3D solamente es visible 2, pero en otros campos, vamos a pasar a la quinta, tenemos acceso a las 12. A las 12. O sea, aquí hay 10 que no se pueden ver y 2 que sí. Pero sabemos que tienen 12 niveles de profundidad. Y cada hélice de ADN tiene 2 atributos principales que se equilibran. Por lo tanto, voy a decir una cosa, las 12 capas de ADN llevan asociadas 24 atributos en total. Y hoy se está adquiriendo mayor nivel de conciencia, de sabiduría y conocimiento, porque depende del nivel de conciencia adquirido. Ese nivel de hackings que nosotros estamos
Ese nivel Hapkiss que pasa de 500, si lo practicáis subiréis a 550, luego a 600, luego a 650 y luego a 700. Y cuando lleguéis a 700 tendréis activado las 12 hebras. No estáis en este plano, estáis en un plano de 5D por lo menos. Y entonces desde allí podéis hacer lo que hacía Jesús. Ese es el resumen. ¿Qué me estoy diciendo? Pues lo que acabo de decir, de una forma rápida. Que es importante trabajar el ADN porque el ADN no se hace eso de activar las 12 hélices por casualidad. Se hace porque es necesario. Hemos sido raptados, manipulados y alterados para poder acceder a través de nuestra forma de creación por entidades que no tienen cuerpo. Entrar a través de nuestros planos, filtrarse y entrar al origen de la creación, de nuestra presencia en este mundo. Los conservantes, los chemtrails y todo tipo de procesos bloqueantes buscan bloquear el acceso a nuestro ADN. No por parte de ellos, sino por parte nuestra. Porque así estamos como monos atontados en una jaula. Es este mundo. El mundo es falso. Pero ellos no quieren que salgamos de aquí. En cuanto salimos al astral, se meten. Si no estamos protegidos. Porque cada vez que despierta uno y activa las 12 hebras, pues ¿qué pasa? Aparece un Cristo. ¿Qué hizo Cristo? A Cristo se le echó toda la humanidad encima. La humanidad más avanzada fue capaz de crear un conflicto de tal magnitud que se lo cargaron. Lo eliminaron de aquí. Pues imaginaros con nosotros. Empezaron a activar nuestro ADN. Lo que pasa es que estas condiciones son diferentes. Estas condiciones estamos buscando el número mágico de activación para toda la humanidad. Y cuando esto ocurra, Dios entrará aquí. Entrará por su propio poder. Vendrá el Hijo y echará el mal de aquí de raíz. El mal, ellos piensan que van a ganar. Son tan soberbios que piensan que van a ganar al que les ha creado y les mantiene vivos. Porque la magnitud y la comprensión y misericordia de Dios es tan grande que hasta los malos está esperando que sean perdonados, que se echen para atrás. Ahora, la soberbia es... Yo sé que la soberbia es de las peores virtudes, defectos que hay, o sea, virtudes, no, defectos que hay. La soberbia es la que tienen los propios ángeles, enemigos nuestros, porque ellos no aceptan. ¿Qué decía el demonio, aquel Navarro, aquel padre Navarro que era un exorcista? Dice, a mí lo que me molesta es que un humano me pueda mandar y dominar, como la Virgen María. Jesús sé que no es humano. Jesucristo no es humano, sabía que era Dios. Así lo demuestra en la última tentación. A tu Dios no tentarás, le dice, y él se va. A él le molesta más que tenga que ver a la Virgen y marcharse por decreto divino que a un ser divino, a otro ángel, el jefe de los ángeles caídos. La soberbia es lo que tienen de pecado los ángeles caídos. Pero Dios, como los construyó y le están ayudando a desarrollar la divinidad del hombre, pues también los quiere. Ese es el gran... Al final tendrán que pedirle perdón como nosotros y nos entenderán, nos comprenderán y dirán, madre mía, ¿qué obra hizo? Claro, es que todo lo que queda Dios tiene un fin y nosotros tenemos un fin. Y lo único que pretende Él es que lo aceptemos. Que lo aceptemos porque fuimos nosotros mismos los que caímos en la tentación, la dualidad, ¿no? Así es, amigos. Pues yo creo que con esta visita rápida al ADN os he dado una clave para que con el nivel de 500 y con ese trabajo interno de autosanación entendáis por qué hacemos la hélice de ADN, ¿vale? Pues muchas gracias, Soládenlo a todos. Sigamos con el curso. Poco a poco vamos aprendiendo un montón. Venga, hasta luego.